En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 9. Arco 0. Amigos y aliados. Nota del autor. Perdón por la demora. Este no fluyó tan bien como los capítulos anteriores. Invitado. La fuente que uso para las referencias, aunque es una buena wiki, parece usar fanon o al menos hipótesis para cerrar sus brechas a veces. Sigo escuchando sobre los impulsos correctivos de Gaia en proyección y otras formas de hechicería y no pensé que fuera Alaya. ¿Es así también para Reality Marbles, o Gaia también aplica presión sobre esos todavía? Sentinel Slice. La resistencia mágica de Mordred la protegió hasta cierto punto, pero solo tiene un rango B por naturaleza. No es suficiente negar completamente un Rongominiad compatible con Al. Aún así, tienes razón en que el daño que recibió Mordred fue excesivo, por una razón muy específica. Eid se fusionó con Rongominiad, aprovechando el hecho de que Mordred tiene una debilidad inherente al arma que fácilmente perforó su armadura y la mató en la leyenda. Es por eso que, aunque a Rongominiad le tomó tiempo debilitar gradualmente a Clarent hasta el punto de romperse, Rongominiad luego pudo atravesar a Mordred y su armadura como papel. Una vez que Rongominiad golpeó su armadura o carne como lo hizo en la leyenda, la resistencia mágica de Mordred significaba poco. Pridwen estaba destinado a ayudarla a protegerla de ese defecto, pero se equivocó. La Lanceratoria, si Clarent la hubiera golpeado, también habría recibido un mayor daño desde que Clarent la derribó en la leyenda. Afortunadamente para ella, Mordred fue golpeado primero. En cuanto a por qué Lanceratoria tiene la misma debilidad por Clarent que Saber Artoria, Lanceratoria luchó en Camlan y devolvió su lance, y probablemente Excalibur, al lago. Lo que implica que ella fue asesinada allí. Su relación con Mordred en Fate/Go es mala, lo que implica que ocurrió la rebelión. Entonces, sí, aunque Lancer era una existencia diferente de Saber, todavía estaba mortalmente herida por su Clarent del mundo. La diosa Rongominiad es otra Artoria, que es como Lancer pero no entregó su lanza al lago después de Camlan y se quedó. En este mundo, la leyenda de Artoria Pendragon es que Clarent la hirió gravemente y murió o se fue a Valon. Ella también regresa a veces para luchar por Britannia, así como para guiar la historia de la existencia de Shirou. En ambos casos, ya sea Lancer o Saber Artoria, la leyenda sostiene que Clarent asestó un golpe mortal. Por lo tanto, el arma es efectiva contra ambos. Capítulo 09. Amigos y aliados. 12 de noviembre de 1994. Mansión Tosaka, ciudad de Fuyuki, Japón. 153 horas y 30 minutos a 0. Tosaka, lo siento, pero necesito dormir. Shirou gimió un poco a través de su fatiga mientras se frotaba uno de los ojos. Estaba en la habitación de Sakura temporalmente y vestido con un conjunto de pijamas, mirando a la chica exigente en la puerta. Rin se cruzó de brazos y lo miraba con irritación infantil. Vamos, Enhou. Solo quiero más joyas. No practico tanto como quiero porque sigo rompiéndolas y son caras, pero siento que ya casi las tengo. Habían pasado alrededor de 4 horas desde que la chica de 2 colas se enteró de que Shirou podía proyectar gemas de alta calidad que podía usar para practicar su joya mágica. El principal cuello de botella de su crecimiento como magus, el gasto de sus materiales de investigación, se había reducido a 0 gracias a su huésped y su especialización inútil. Por eso ella aparecía rutinariamente durante esas 4 horas, sin importar dónde estaba él o qué estaba haciendo para insistir en que hiciera más gemas para ella. Durante su propio entrenamiento, mientras cocinaba la cena, incluso de camino al baño, ella estaba allí y ninguna de las piedras preciosas que hizo para ella parecía durar mucho. Estaba todavía irritada por la revelación anterior de que él tenía un potencial tan crudo como magus. Ciertamente. Pero él también era útil para ella, y tenía la intención de exprimirlo por todo lo que valía. Rin, inquirió Artoria desde el interior de la habitación antes de dar un paso adelante, si Shirou está demasiado cansado por la falta de sueño, eso no le impedirá hacer tantas joyas para ti mañana. No necesitas dormir para poder entrenar efectivamente mañana también. La niña de 7 años se quedó helada, contemplando el comentario.
Debido a los temores de que Souken persiguiera activamente a Rin y la tomara como rehén a cambio de Shirou, y debido a las preocupaciones sobre Caster, a la niña se le permitió quedarse en la mansión Tosaka y tomarse un descanso de la escuela también. Después de todo, el plan inicial para despedirla no incluía la adición de un servante adicional a las defensas de la mansión. Su madre, Aoi, ya había sido informada. Pero, NNGH, Rin miró hacia el suelo, haciendo un puchero. No puedo quedarme dormido sin que mi madre me cuente una historia, la niña pronunció en voz baja, medio esperando que Shirou se burlara de ella. Por supuesto, el tipo de Shirou no era capaz de tal cosa. Shirou, ignorantemente, dijo algo más mortificante a su compañero de clase. Debería leerte una historia. Algunos de los otros huérfanos son así que estoy acostumbrado. La mirada avergonzada y con el rostro rojo que Rin le envió lo cayó abruptamente. Artoria se vio obligada a actuar antes de que las cosas empeoraran. Te contaré una historia, Rin. Déjanos ir a tu habitación y llevarte a la cama. Artoria resolvió la situación rápidamente. Demasiado tímida para decir algo más, Rin asintió sin dejar de mirar al suelo y tomó la mano de Artoria cuando se la ofreció. El servante y el niño dejaron solo a Shirou, por lo que también se fue a la cama. Mientras yacía en la cama de Sakura, el niño pensó en los otros niños del orfanato. ¿Cómo estaban? Shirou era el compañero en el que los demás confiaban, incluso los niños mayores. A veces, algunos niños mayores nuevos en el orfanato trataban de ponerlo en su lugar, pero uno no se metía con la persona que preparaba la comida o ayudaba con la tarea por mucho tiempo. Ser lo suficientemente fuerte como para romper peleas, sin que nadie resultara herido también ayudó. En lugar de enorgullecerse de estos hechos, le preocupaba qué necesidades no se estaban satisfaciendo sin él cerca. Es posible que ahora se estén quedando sin sobras. Bañado en la oscuridad, Shirou pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Sus propios ojos dorados resplandecientes se encontraron con una colección de puntos rojos brillantes, cuando una entidad salió de la oscuridad de la habitación, pero no sintió miedo. Esto se debió a que podía ver la historia de la criatura frente a él y sabía quién era su amo. Sin embargo, Shirou se sintió bastante incómodo. Perdón si no soy bienvenido aquí. Tu padre dijo que era temporal. Que encontraríamos otro lugar para dormir cuando llegaras a casa, dijo Shirou nerviosamente al Shadow familiar al darse cuenta. ¿Quién lo había falsificado? El ser se movió como si inclinara la cabeza con curiosidad, curioso por el chico que le estaba hablando. Se acercó a la cama y lo miró. Sé que estás hecho por Sakura. Mis ojos pueden leer la historia de tu familiar. Shirou respondió la pregunta obvia. La criatura emitió un leve retumbo, tratando de usar unas cuerdas vocales que no existían. El esfuerzo por hablar falló, pero los ojos de Shirou se abrieron un poco. Oye, espera. Creí que vi algo. Empujé el pensamiento con más fuerza. No surgió ningún sonido, pero se agregó un pensamiento a la historia de la criatura en tiempo real mientras Shirou lo miraba. ¿Puedes oírme?, preguntó el pensamiento, en una voz tranquila y tímida. Ese sí, Sakura. Puedo oírte, bueno, más bien mis ojos me permiten leer los pensamientos que envías. Algo así. Shirou nunca había pensado en usar sus ojos para leer pensamientos, pero los pensamientos también eran parte de la historia de alguien. El señor Tosaka había mencionado que podía usar su vista para ver si la gente le estaba mintiendo, así que tenía sentido ir un paso más allá, ¿verdad? Sin embargo, no pudo leer ningún pensamiento de este Shadow familiar que Sakura no envió explícitamente a través de él. Bien, Rin está bien, preguntó Sakura a través de la criatura, ganándose una sonrisa de Shirou. Ella está bien. Tal vez podamos hablar con ella mañana. ¿Puedo decirle lo que estás diciendo?, Shirou ofreció. El Shadow familiar no envió pensamientos por un tiempo, lo que indica que Sakura estaba reflexionando sobre la situación. Eso suena bien. Aunque, ¿podemos hablar más?, preguntó Sakura, casi suplicante. Aunque Shirou estaba cansado, no podía decir que no. Cuando Artoria regresó a la habitación de Shirou una vez que Rin finalmente se durmió, vio a Shirou y al familiar sentados en la cama. Al reconocer a Artoria, el familiar levantó uno de sus diminutos brazos y saludó cortésmente.
Shirou miró a la sorprendida Artoria y sonrió. Bienvenido de nuevo, Saber. Sakura envió a un familiar a visitar. Ella dice hola. Artoria se quedó en blanco por un momento, pero pronto se dio cuenta de que esto probablemente era lo normal. Las guerras del Grial fueron extrañas. Horizonte de la ciudad de Fuyuki. 153 horas y 1 minuto a 0. Parado en el techo del mismo edificio en construcción en el que Emilia había estado aproximadamente una hora antes, uno directamente adyacente al hotel Iad de la ciudad de Fuyuki, Kira Kotomine buscó pistas sobre la reciente descarga de prana en el área. Okita había estado demasiado ocupada viendo la pelea entre Lancer y First Saber, quienes resultaron ser otra versión de Artoria Pendragon y su hijo Mordred respectivamente. Entonces Rider intervino mientras se revelaba como Iskandar, también conocido como Alejandro Magno. Todos sus maestros ahora también eran conocidos. En general, fue una gran ayuda de inteligencia. Observar a través de los ojos de su servant también le había permitido observar sus especificaciones. Lancer Artoria estaba en segundo lugar después de Saber Artoria en sus parámetros. Mordred era poderoso, pero se quedó atrás en el tercer lugar. Iskandar era fuerte pero menos completo. La desventaja era que no podía irse rápidamente para investigar el estallido masivo de prana que se sintió en esta área durante la batalla. Ciertamente fue una descarga de energía de grado fantasma noble. Para cuando Kirei pudo llegar, quienquiera que lo haya liberado parecía haber ido y venido. Kiritsugu Emiya, reflexionó Kirei para sí mismo, con respecto a la pantalla y su tiempo. Parece que ya estás modificando tus planes para evitar los mismos errores que antes, pero las similitudes con los eventos de ese otro mundo aún revelan tu sello distintivo. ¿Dónde encontraste algo con tanto poder sin emplear a tu servant? No lo has hecho solo con tu propia fuerza. El viento no trajo respuesta a la pregunta del hombre, por lo que optó por contactar a su servant. Abuela, preguntó Kirei a través de su enlace, no he podido encontrar ninguna pista de mi parte. Parece que llegué demasiado tarde. ¿Todavía los tienes en la mira? Sí, Kirei-chan. El grupo de Lancer y el grupo de Rider todavía están juntos. El verdadero maestro de Lancer y su aprendiz probablemente estén en algún lugar cercano, pero no los he visto en toda la noche. Nadie parece interesado en pelear en este momento. Einsbergsan prácticamente está guiando al maestro de Rider por la nariz. La voz de Okita tenía un toque de diversión. Veo. ¿Dónde están ahora? Preguntó Kirei, decidiendo que la fuente de energía había ido y venido. El Melloi ya había huido también. Se iría y se concentraría en la pista de Okita. Restaurante Anenerve. 153 horas a 0. Un cuarteto poco común estaba sentado en una mesa en un restaurante no lejos del puente Fuyuki. La Lancer Artoria, vestida con su traje de mayordomo y un collar de hada, se sentó frente a Iskandar mientras ambos comían grandes cantidades de comida. También tenían una gran muestra de bebidas modernas. Junto a sus servants, Waver Velvet estaba sentada frente a Iris Bielbon e Insvern. Ella había querido hablar y prácticamente lo había arrastrado a comer con los servants. Waver había querido declinar, pero Iskandar había aceptado en voz alta con una risa. Al recordar la cantidad de comida que el rey de los conquistadores podía guardar, Waver se alegró de que Irisbiel se hubiera ofrecido a pagar la cuenta y se mortificó con su servant por aprovecharse de su buena voluntad. Es difícil creer que Mordred fue quien apareció. Qué bueno que Lancer mantuvo su casco y su armadura, o las cosas podrían haber sido aún peores. Añadir comentado. Si Mordred supiera que su padre era una mujer, y una bien dotada además, las chispas de ira podrían haber volado aún más alto. Lancer Artoria guardó silencio y no respondió. Su mente estaba en el maletín que estaba en el suelo debajo de la mesa. Sostenía el brazo amputado de Mordred en una instancia de espacio numérico imaginario. Kiritsugu había incluido ese maletín en el maletero del coche de Irisbiel en caso de que fuera necesario. El miembro habría desaparecido, absorbido por la habilidad de hada otorgada a la lanza, si estuviera hecho de prana como se suponía que era el cuerpo de un servant. Ser. El tiempo no transcurría en el espacio de números imaginarios, por lo que el brazo podía analizarse con seguridad más tarde sin riesgo de deterioro. Iskandar luego comentó, tomando una pausa antes de comer su propia comida. Sí, y pensar que el otro saber tiene tanto tu voz como tu rostro.
Debo preguntarme si tienes otras hijas que tu leyenda no registró. Esto fue recibido por una mirada de Lanceratoria para silenciar al hombre sobre el asunto, pero él simplemente le dio una risita de complicidad antes de continuar con su comida. Ella ya había dicho que no revelaría la identidad del segundo saber. Se le permitió volver a pensar en el brazo de Mordred, cuyas implicaciones preocupaban profundamente a Lanceratoria. Solo había una razón por la que podía pensar en cómo existía en este estado, y no le gustaba. Aún así, ahora no era el momento de discutir tal cosa. Eso esperaría hasta que Irisbiel terminara con esta conversación y estuvieran solos. Miró a un Velvet de aspecto incómodo. Cuando Irisbiel instaló un pequeño campo delimitado en su mesa para que la gente normal ignorara su conversación, Waver esperaba una discusión sobre una alianza o sobre temas relacionados con la guerra del Grial. En cambio, la mujer había comenzado a preguntarle sobre Britania y dónde más había estado. Resultó que había pasado toda su vida en el castillo de Innsbruck en Alemania hasta ayer. Parte de la razón por la que eligió este restaurante fue porque tenía comidas y un ambiente interesantes. A cambio de responder a sus preguntas, ella comenzó a mostrarle fotografías. Y esta silla cuando cumplió 8 años. Estaba tan emocionada de obtener ese atlas mundial y ver imágenes de todo el planeta. Irisbiel exclamó felizmente. Waver escuchaba nerviosamente el homúnculo hablar sobre las fotos de su hija. No se atrevió a interrumpir. Los Innsbruck eran magos poderosos. Si una quería mostrar fotos de su hijo en lugar de matarlo, no iba a detenerla. Además, si un homúnculo era extraño, un homúnculo con emociones que había dado a luz a una hija era quizás el primero. El concepto era alucinante. Y esta es ella pretendiendo usar la computadora de Kiritsugu. Yo tampoco sé cómo usarla, pero lo que él puede hacer con ellos es asombroso. ¿No estás de acuerdo? Kiritsugu. Waver sintió que debería saber ese nombre de alguna parte. Aún así, estaba más interesado en el hecho de que una Innsbruck no fruncía el ceño ante el uso de la tecnología. Ese sí. La mayoría de los magos desaprueban el uso de la tecnología debido a su orgullo en la hechicería y su creencia de que siempre es superior, pero encuentro que la tecnología es útil. Incluso si mi matrícula en la torre del reloj significa que tengo que comprar modelos, todavía puedo usar un teléfono y tengo una computadora vieja y una impresora para escribir documentos e imprimir copias más fácilmente. Sin embargo, todavía tengo que escribir a mano el borrador final. De lo contrario, mis instructores deducen puntos. Extraño. Mi esposo me enseñó a usar mi teléfono y mi radio hoy, y nos mantendremos en contacto con ellos durante la guerra. Incluso puedo tomar fotografías de círculos mágicos y usarlos en lugar de hacer uno nuevo cada vez. Hay cosas que la tecnología puede hacer que Magecraft no puede hacer, y cosas que Magecraft puede hacer que la tecnología no puede hacer. ¿Por qué no dejar que se complementen entre sí? La inocencia y falta de prejuicios de Irisbiel fueron como un soplo de aire fresco para Waver, por lo que comenzó a hablar con más franqueza. Orgullo, respondió Waver en una sola palabra. El misterio se está debilitando debido a la creencia generalizada en la ciencia, por lo que muchas familias antiguas de magos fruncen el ceño ante cualquier cosa basada en el conocimiento humano moderno porque ven que consume su poder. Incluso cuando ese conocimiento crea algo que nuestra hechicería actual no tiene. Análogo fácilmente accesible de Atlas puede tener una computadora mágica que es mejor que cualquier cosa que haya producido la ciencia, pero la ciencia ha creado computadoras que cualquiera puede obtener y está comenzando a conectarlas globalmente. Cuando se trata de comunicación generalizada y recopilación de información, la ciencia avanzó hace un siglo. Muchos magos ni siquiera se dan cuenta de eso o simplemente lo ven como un problema para la supervivencia de Magecraft. Lanceratoria eligió ese momento para intervenir, basándose en su experiencia en el gobierno. Parece que el orgullo y el elitismo sin control han llevado al estancamiento en la sociedad de Magus. El Magus Killer existe con tal notoriedad porque usa esas fallas contra sus objetivos con gran efecto y destaca las fallas en el sistema. Me alegro de que Kiritsugu haya aseguró que usted y su hija no compartan esas fallas, Irisbiel. Waver se tensó cuando se dio cuenta. El asesino de magos, Kiritsugu Emiya. De eso estaba hablando esta señora.
Estaba cenando tarde con la esposa del Magus Killer. Miró a su alrededor, sin ver el rostro del hombre en las fotos con el niño, pero Weaver todavía se sentía bastante inquieto. Ahí está el terror, dijo Meiya, sonriendo irónicamente en el momento familiar en que un Magus se dio cuenta de que estaban tratando con el Magus Killer. La pareja estaba viendo la reunión desde una cabina cercana dentro del restaurante, un campo delimitado propio que también les ayudaba a evitar ser notados. Cada uno escuchaba la conversación a través de la radio que llevaba Irisbiel a través de un auricular. Si quisiéramos que se fuera, él nunca lo habría sabido antes de que fuera demasiado tarde. Solo otro niño que no tiene lugar en la guerra. Sin embargo, debe haberlo endurecido un poco, si finalmente se convirtió en un señor de la torre del reloj. El asiento de Kiritsugu no era visible para Weaver, pero el asesino de magos aún podía observar al niño debido a un servilletero de metal bien colocado en la mesa que estaba pulido con un brillo reflectante. Supongo que esa reacción demuestra el mérito de que Irisbiel sea nuestra cara pública. El guante de terciopelo para tu mano de hierro, reflexionó Meiya mientras continuaban observando. Kiritsugu asintió sutilmente. Esta guerra del Grial parecía necesitar tanto a un diplomático como a un guerrero, e Irisbiel era la más adecuada para tales cosas. Irisbiel sonrió cálidamente. Kiritsugu usó tecnología para mostrarme imágenes del mundo fuera del castillo. Luego me dio una cámara propia que podía abrir ventanas en nuestros recuerdos. Me encanta. Mi matrimonio y la vida de mi pequeña, todo a un vistazo, no podría odiar la tecnología por eso. Weaver se vio obligado a sonrojarse un poco ante su expresión y tosió en su mano. Estaba hablando con una mujer casada, maldita sea. La expresión engreída y cómplice de Rider no mejoró las cosas. El collar que llevaba el Lanceratorio se rió entre dientes. Ojalá tuviéramos eso en el siglo VI. Hay tantas fotos bonitas que podríamos haber tomado de Lancer. Practicando con la espada, tratando de ocultar su glotonería, limpiando los cerdos. Silencio, Ad. No hablamos de esas cosas en la mesa, pronunció Lanceratoria con severidad, más convencida que nunca de que Ad albergaba el alma de su hermano adoptivo, Sir Kai, o al menos un grado de sirviente. Copiar. Solo él y su padre adoptivo, Sir Hector, recordarían lo mucho que odiaba limpiar los sucios cerdos cuando todavía era la escudera de su hermano. Imágenes de todo el mundo, reflexionó Iskandar mientras se acariciaba la barba con un dedo mientras pensaba. Me recuerda a la televisión. Debo confesar que me encantaría ver algo así. Yo, que busqué conquistar el mundo, no he visto nada que se acerque a la totalidad de lo que tiene para ofrecer. Aunque las imágenes no pudieron transmitir el matiz de tales tierras en su totalidad, un vistazo sería fascinante. Weaver quería decirle a su servant que se concentrara en la guerra en lugar de esas cosas, pero la situación de la mujer frente a él lo detuvo. Atrapado en un castillo y solo ahora pudiendo disfrutar de tales cosas, ¿no era similar la situación de Iskandar? Solo estar de regreso en el mundo durante la guerra menos que ganen. El chico dio un suspiro. Tal vez podamos ir a una biblioteca en algún momento si te portas bien. Weaver cedió, mirando a su servant. Tienen libros sobre todo tipo de cosas con la excepción de Magecraft. No podemos quedarnos con los libros, pero están libres para que cualquiera los vea mientras estamos en el edificio. Tenemos que estar callados y no molestar a los demás. Otros lectores, sin embargo. Rider sonrió ampliamente ante la perspectiva. ¡Excelente! Incluso en medio de la guerra, uno nunca debe dejar de aprender y esforzarse por mejorar. Weaver notó el comentario de su servant. El hombre tenía la perspicacia de un rey, incluso si era un musculoso adicto a la batalla la mayor parte del tiempo. Lanceratoria asintió de acuerdo con el comentario de Iskandar. Irisbiel miró a Weaver felizmente, contenta de que estuviera dispuesto a atender los intereses de su servante en lugar de usarlos como una mera herramienta. Era un chico gruñón pero parecía bueno en su esencia. Sin embargo, necesitaba una mejor comprensión de su carácter. Señor Velvet, me preguntaba. ¿Cuál es la conexión entre usted y Lord Elmeyoy? Dijo que usted robó su catalizador. Weaver se estremeció ante el comentario y una mirada de vergüenza cruzó su rostro. Sí, soy estudiante en el departamento de evocación espiritual y él es uno de mis profesores.
Trabajé muy duro en un artículo para demostrar que un mago podía aumentar su poder a través del esfuerzo, la experiencia y el conocimiento en lugar de confiar solo en él. Sobre la genética y el linaje. ¿Pero qué hizo él? Lo rompió enfrente de la clase y se esforzó por humillarme. Divagó sobre cómo yo era un bebé que aún no había aprendido a hablar porque solo era tercero generación. No se estaba enfocando en refutarlo, solo estaba haciendo un pomposo se dio cuenta de que casi maldijo frente a una mujer de aspecto muy inocente que lo miraba con simpatía y confusión leve. Lancer Artoria también lo miraba con un aire majestuoso cuya sola presencia no encajaba con ese lenguaje. Decidió calmarse por un momento, respirando hondo antes de continuar. Cuando salí de la clase avergonzado, un repartidor me reconoció en los pasillos y me dio una caja destinada al Orelmello y que venía de Macedonia. Tenía la reliquia de Rider dentro. En lugar de entregarla, investigué sobre el Guerra del Santo Grial y decidí participar. Quería ser juzgado justamente por mis talentos e ideas y pensé que el Grial podría ser eso, aunque cuanto más escucho, más tonto y superficial suena mi deseo. Weaver miró a Rider, indicando que la pareja ya había discutido el asunto. Un repartidor me reconoció en los pasillos y me entregó una caja destinada al Orelmello y que venía de Macedonia. Tenía la reliquia de Rider adentro. En lugar de entregarlo, investigué sobre la Guerra del Santo Grial y decidí participar. Quería ser juzgado justamente por mis talentos e ideas y pensé que el Grial podría ser eso, aunque cuanto más escucho, más tonto y superficial suena mi deseo. Weaver miró a Rider, indicando que la pareja ya había discutido el tema. Importar. Un repartidor me reconoció en los pasillos y me entregó una caja destinada al Orelmello y que venía de Macedonia. Tenía la reliquia de Rider adentro. En lugar de entregarlo, investigué sobre la Guerra del Santo Grial y decidí participar. Quería ser juzgado justamente por mis talentos e ideas y pensé que el Grial podría ser eso, aunque cuanto más escucho, más tonto y superficial suena mi deseo. Weaver miró a Rider, indicando que la pareja ya había discutido el tema. Importar. Todavía digo que si quieres que la gente te respete, solo debes crecer 30 centímetros. Además, no es tan malo. No robaste mi reliquia tanto como para que cayera en tu regazo. Rider sonrió, golpeando la espalda de su maestro lo suficientemente fuerte como para obligar a Weaver a tener un ataque de tos. El hombre se rió a carcajadas, solo ignorado por el hecho de que el campo delimitado evitaba que la gente se diera cuenta. La suerte es un factor importante en la guerra. Después de todo, está incluso entre los parámetros de un servant. Además, ¿y qué si la robas? Tomar un botín así para ti es el camino de un conquistador. Irisbier y Lancer Artoria no estaban del todo de acuerdo en eso, pero al menos el deseo del chico parecía ser algo mundano en lugar de malicioso. Esta última miró a los ojos de su compatriota. Tu deseo es impulsivo, pero no horrible. Lamentablemente, parece que solo se aplica a ti. El orgullo y la arrogancia de la sociedad de los magos son sistémicos. ¿Por qué limitar tu deseo de corregirlo solo por tu propio bien y no por el bien de todos? Mejor aún, ¿por qué no luchar para resolverlo con tus propias acciones? Si tu hipótesis es cierta, entonces aquellos que te condenan solo se debilitarán al ignorar tus conceptos y no aplicarlos para aumentar su propio poder. Mientras Weaver contemplaba lo superficial que era desear su propia mejora en lugar de arreglar todo el sistema, Irisbier comenzó a reflexionar. Señor Velvet mencionó que produce su trabajo en su computadora antes de hacer versiones escritas a mano de los informes. ¿Tiene una copia de su tesis que pueda leer? Weaver se sorprendió por la solicitud, solo logró pronunciar un sí, seguro antes de comenzar a hurgar en una mochila que llevaba. Sacó un informe grapado, todavía llevándolo consigo por sentimentalismo. Aquí tienes. Irisbier aceptó el papel y comenzó a leerlo a un ritmo impresionante. Entonces, Iritsugu preguntó Mailla mientras la conversación con Irisbier se apagaba mientras leía, ¿qué tan efectiva fue nuestra flecha? El Magus Killer miró a su compañero por un momento antes de volver a mirar al grupo reunido a través de la superficie reflectante. Completamente efectivo. Archer aplastó las defensas como una lata, limpió la escena y ya se había ido cuando el Mello y su sable regresaron.
Mi familiar no tuvo problemas con ningún campo delimitado o defensas después del hecho y pudo para monitorear las secuelas. El único testigo allí transmitió la evidencia que plantamos y el grupo está culpando al otro Archer en la guerra. Desde entonces, han huido a otro lugar, pero los he rastreado con éxito al ocultar a mi familiar en sus pertenencias. ¿No es peligroso? Tokio Mitosaka está cuidando a tu hijo. ¿Qué pasa si el Meiyō va tras él? Inquirió Maiya. Nuestro saber se encargará de Shirou. Tokio Mitosaka está protegido por su Archer, así como por Kira y Kotomine y Asashi. Si el Meiyō se mueve imprudentemente contra Tosaka, morirá sin poner en peligro a Shirou. Es solo cuestión de enviarlo a un lugar donde haya más sirvientes y menos niños esperándolo. Kiritsugu tuvo cuidado de sonar seguro, a pesar de que estaba preocupado por dentro, y no solo por lo que había puesto en marcha. Kiritsugu le había dicho a Emilia que lo hiciera absoluto y abrumador, pensando que su hijo dejaría daños imitando la puerta de Babilonia. No había esperado que su ratón familiar escuchara al único testigo tartamudear acerca de que una esfera de realidad maldita raíz estaba siendo utilizada para destruir las defensas enemigas de una sola vez. Un reality marble que podría invocar cuchillas ilimitadas. Fue esa la consecuencia de usar una vaina para salvar a Shirou y dejarla dentro de él mientras crecía. La vacilación de Archer para discutirlo frente a Maiya y el hecho de que Shirou también podría emplear rastreo implicaba que él también tenía una canica de realidad de su vida anterior. Su primer impulso al recibir esta nueva información fue eliminar a Tokion para evitar que supiera el secreto de Shirou. Entonces podría ser que Iris Biel se hiciera amiga de la madre de Rin Tosaka y actuara como mentora del niño. La conexión con el segundo propietario de Fuyuki estaría en sus términos y protegería a Shirou en lugar de arriesgar su vida. Sin embargo, pronto comenzó a preguntarse si la oferta de Tokion y de una identidad dual para Shirou era en realidad la elección correcta. Por ahora, Tokion viviría. Iris Biel terminó de leer y sonrió mientras le devolvía el papel a Waber. Eso fue rápido, pronunció Waber. Los alquimistas a menudo realizan ejercicios mentales para aumentar su eficiencia. Deberías ver lo que pueden hacer algunos de los alquimistas de Atlas. Ser un homúnculo también ayuda. Iris Biel dijo, explicándose sin orgullo ni alarde. Luego entró en su análisis. La premisa básica de usar el trabajo duro, el conocimiento y la experiencia para mejorar las habilidades de uno no es desconocida. Cuando se trata de Majid Cres, están llenos del conocimiento adquirido por las experiencias y esfuerzos de cada generación sucesiva junto con algunos circuitos mágicos de cada portador. Ese sistema ya funciona según sus conceptos. Un gran número de generaciones sucesivas solo le da a Cres más tiempo para crecer a través de los métodos que ya ha establecido. Cuando Waber se dio cuenta de que estaba obteniendo un análisis objetivo en lugar de un parloteo sesgado, sus métodos llevan esa idea más lejos para mejorar a los mismos magos. Comer frutas y verduras cultivadas en una línea ley para obtener más contenido de prana es prometedor. Las recomendaciones más interesantes aquí parecen estar orientadas a la introducción de conceptos y estructuras más prácticos en el plan de estudios de los magos. Parece que escribiste esto desde la perspectiva de un educador tanto como de un erudito. Iris Biel sonrió mientras Waber la miraba. No tengo experiencia como profesor o estudiante. Los homúnculos de Innsbruck heredan los recuerdos de modelos anteriores y no se les enseña Magecraft de manera convencional, pero no veo ninguna razón para que esto no funcione. Tal vez debería implementar esto para ayudar a entrenar a mi hijo HMM. Iris Biel se sorprendió de su comentario cuando notó que el chico frente a ella comenzaba a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro. Ryder soltó un gruñido suspiro ante la pantalla. Contrólate, chico. Llorar porque tu deseo se concedió un poco, honestamente. No significa esto que conceder un deseo tan simple estuvo dentro de tu propio poder todo el tiempo. Confía más en tus propias habilidades. Waber escondió sus ojos en su manga y comenzó a secarlos. Cállate, idiota. Con las sospechas de Iskandar confirmadas, Iris Biel simplemente sonrió por haber ayudado. Sí, el chico frente a ella era realmente una buena persona. Entonces, ¿cuál es tu deseo?
¿Ya sabes el de mi maestro?, inquirió Iskandar, buscando obtener información de Irisbiel. No ignoraba la importancia de obtener inteligencia sobre los motivos del enemigo. Su anfitrión tenía la ventaja en ese sentido. También estaba el hecho de que el rey de los conquistadores era sinceramente curioso. Irisbiel parecía vacilante, incluso atípicamente cautelosa, antes de responder. Mencionaste que la saber vestida con ropa moderna te dio su número de teléfono. ¿Has sido capaz de transmitir sus pensamientos sobre la condición del Grial? La otra pareja de sirviente y maestro no esperaba esta respuesta y se miraron con leve confusión. Aparentemente, saber aún no lo había hecho. Irisbiel decidió resolver este problema. Oficialmente, debo mantener la postura de los Ainsburn y buscar el Grial para reclamar la tercera magia para la familia. Eso es lo que cree el jefe de mi familia, al igual que los diversos homúnculos Ainsburn que sirven como sus ojos y oídos en el templo Ryūdō cerca de donde el Gran Grial está oculto extraoficialmente. Ya no podría importarme menos pedir un deseo. Para empezar, no solo no se puede confiar en los Ainsburn con ese tipo de poder, sino que saber cree que el Grial se ha corrompido de tal manera que intencionalmente concederá un deseo de la manera más destructiva posible para el mundo. El hecho de que un Servant como Caster pueda existir respalda su afirmación de que el Grial no funciona correctamente. Lancer está de acuerdo conmigo. Verificar la condición del Gran Grial y evitar que cause daño al mundo tiene prioridad, incluso si el Grial debe ser destruido para hacerlo. Desafortunadamente, a algunos magos no les importaría lo más mínimo mientras lograran sus objetivos. El hecho de que un Servant como Caster pueda existir respalda su afirmación de que el Grial no funciona correctamente. Lancer está de acuerdo conmigo. Verificar la condición del Gran Grial y evitar que cause daño al mundo tiene prioridad, incluso si el Grial debe ser destruido para hacerlo. Desafortunadamente, a algunos magos no les importaría lo más mínimo mientras lograran sus objetivos. El hecho de que un Servant como Caster pueda existir respalda su afirmación de que el Grial no funciona correctamente. Lancer está de acuerdo conmigo. Verificar la condición del Gran Grial y evitar que cause daño al mundo tiene prioridad, incluso si el Grial debe ser destruido para hacerlo. Desafortunadamente, a algunos magos no les importaría lo más mínimo mientras lograran sus objetivos. Lo que significa que tuviste que tantearnos primero antes de hablarnos al respecto. Es posible que Saber haya necesitado tiempo para hacer lo mismo. Iskandar declaró, leyendo la situación correctamente. Lancer Artoria no dijo nada pero asintió sutilmente. El rey macedonio suspiró y se cruzó de brazos. No puedo permitir la destrucción del mundo que deseo conquistar, ¿verdad? Una idea cruzó la mente de Iskandar en ese momento y sonrió. Bien, entonces, permítanos sentir el carácter de los otros sirvientes y maestros también. Conduciremos un diálogo. ¿Un diálogo?, preguntó Aver, sin esperar que su servante eligiera la diplomacia sobre la violencia. Sí, muchacho. Algo parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo, pero a mayor escala. Una conversación entre las distintas figuras de la guerra. Podemos aprender lo que desean obtener y su naturaleza. Incluso si las conversaciones fallan, hay valor en eso solo. Algunos pueden resultar más propensos que otros a estar aliados con nosotros si la historia de la corrupción del Grial es cierta. La mente real de Iskandar estaba pensando en la mejor manera de manejar esto. El hombre estaba naturalmente inclinado a una solución como esta, si la última vez de Irisbiel era una indicación. Sin embargo, no es algo seguro. Incluso yo preferiría una prueba de la corrupción del Grial. Tal vez mi maestro pueda hacer algo similar a lo que hizo con las muestras de agua del río y sorprenderme de nuevo. Elogió Iskandar, mientras su Aver se encogía en su silla un poco avergonzado. ¿Agua de río?, Irisbiel preguntó confundida. El chico me hizo obtener muestras de agua anoche y hoy de varios puntos del río. Al analizar el contenido de las muestras, pudo aislar la ubicación probable de la guarida de Caster por el prana en sus aguas residuales. Si no hubiéramos encontrado su batalla, probablemente hubiéramos llamado al segundo Saber para ayudarnos a investigar esta noche. Iskandar aclaró. Oh, ya veo. Eso es bastante inteligente. Suena como algo que Kiritsugu también haría. Usar la ciencia para perseguir a un magus, quiero decir.
Irisbiel quedó impresionada con la solución simple. Varias mesas más allá, Kiritsugu revisó un poco su opinión sobre Water Velvet. Rider rió mientras Water miraba hacia abajo y se sonrojaba levemente por el elogio. De hecho, mi erudito maestro ha contribuido con algo de valor, así que ahora depende de mí hacer mi parte. Por supuesto, no me opongo a traer aliados con nosotros mientras vamos a ver qué podemos encontrar. Irisbiel miró a Lancer Artoria, quien asintió. Toda la energía perdida en la batalla contra Mordred había sido recuperada por la capacidad de absorción de Al. Irisbiel sonrió y volvió a mirar a Rider y a ver. Estaríamos felices de brindar apoyo. También deberíamos llamar a Saber. Creo que ella también puede llamar a Berserker y su maestro. ¿Quieres decir que vamos a traer a la mitad de los Servants en la guerra sobre la cabeza de Caster a la vez? Preguntó Water con sorpresa. Realmente esperaba tener la ubicación correcta de Caster, o de lo contrario esto sería absolutamente vergonzoso. Estacionamiento subterráneo cerca del río Mion, ciudad de Fuyuki. 152 horas y 7 minutos a 0. Cuando Artoria entró en el estacionamiento subterráneo y se acercó al grupo en su Lion Pop Scooter, se inundó de recuerdos. Este lugar era donde había luchado contra Lancelot la última vez. Pensando que el destino simplemente estaba siendo cruel, no se dio cuenta de que la razón de la coincidencia era bastante mundana. Irisbiel había sido llevada por Lancelot al antiguo taller de Caster la última vez, y era el mismo lugar que buscaban asaltar esta vez. De cualquier manera, sintió remordimiento por la difícil situación de su caballero. Con suerte, había encontrado la paz en el trono de los héroes. Irisbiel miró sorprendida la bicicleta y la ilustración del león de dibujos animados en su hielera. No se parecía en nada a un Yamaha VMAX, pero aún así, ese vehículo es absolutamente adorable, Saber. Te sienta tan bien con ese lindo león. ¿No es así, Lancer? El caballero con armadura junto a Irisbiel asintió sutilmente en respuesta. Irisbiel buscó su cámara en su bolso y, cuando alguien pudo protestar, tomó una foto completa con flash. El rey de los caballeros se habría estremecido si ella fuera una guerrera menor, pero dominó su expresión. Desmontó después de estacionar el scooter junto al VMAX de Lancer Artoria y el Mercedes-Benz 300 SL de Irisbiel. Miró al VMAX con anhelo pero no hizo más comentarios. Esta vez no era su corcel. Gracias. Fue comprado para mí por un aliado de mi máster. No tiene las mismas capacidades que el VMAX de tu Servant, pero tiene sus usos. Berserker todavía se está recuperando de su batalla anterior. No pudo asistir y nos envía sus disculpas. Artoria miró a Lancer Artoria, quien estaba usando su armadura nuevamente a instancias de Irisbiel para evitar que Caster la persiguiera también. Lancer Artoria sospechaba que Irisbiel también estaba disfrutando el subterfugio de mantener su identidad en secreto del rey de los caballeros alternativo. En lugar de Rongominiad, la forma de espada ancha de Ad estaba en su cadera para ocultar la identidad del arma a los ojos de Artoria. Era un buen plan ocultar aún más su identidad mientras no hablara con frecuencia. La voz de Ad provino de la espada ancha, hablando por Lancer. Hola, Saber. Soy Lancer. El maestro tiene razón. Esa montura te queda bien. Había un matiz de burla e inflexión en la voz distorsionada de la espada que Artoria sintió que era muy familiar. Sí, ciertamente. Es extraño ver a un Lancer con una espada, o sirviendo como una espada, pero las guerras del Grial tienden a romper con las convenciones. ¿Puedo conocerlo, señor caballero? Siento una sensación de familiaridad con usted. Inquirió Artoria, haciendo que Ad se detuviera por un momento. Bueno, tal vez. ¿Cuántas espadas parlantes controlando armaduras conoces? Eid se rió después de dispensar su ingenio, haciendo que Artoria se detuviera mientras consideraba sus palabras. No podían conocerse. Una espada viviente al mando de un golem hecho de armadura era algo que se habría conocido en todo su reino. De todos modos, ¿es este el mejor momento para averiguarlo? Solo sé que creo en tu historia y que hay muchas cosas que debemos proteger. El mundo, mi maestro y sus hijos. El comentario de Ad le recordó a Artoria que este no era el mejor momento para discutir las cosas en profundidad. Aún así, su palabra implicaba que buscaba proteger a Shirou, así como a la familia de Irisbiel y al mundo.
Irisbiel había convencido claramente a su Servant de los peligros y habían llegado a un acuerdo. Iskandar se adelantó, interrumpiendo. Ya sea que el Grial esté o no corrompido, es algo que todavía tenemos que confirmar antes de estar completamente contigo. Esto podría ser una artimaña para obligarnos a rendirnos. Pero si no es así, diré que antes salvaría al mundo. Deseamos conquistarlo en lugar de destruirlo. Mientras tanto, todos estamos de acuerdo en que Caster debe caer y somos aliados en esta causa. Desenvainando su espada, el rey de los conquistadores cortó el aire con su espada y formó una lágrima luminiscente suspendida en el aire. De este espacio crepitó la electricidad y emergió la rueda Gordius tirada por sus dos toros. Agarrando a su agitado maestro por la parte de atrás de su camisa, saltó al carro y colocó al joven maltratado a su lado. Ahora, entonces. Sable. Lancer. Lady Ainsburn. Acompáñame, cabalgaremos hacia la batalla. Las damas del grupo abordaron mientras Oaber especulaba sobre las similitudes entre las Servants. La Lancer Artoria se parecía a su hija Mordred, pero este segundo saber era aún más parecido en apariencia y acción al rey de los caballeros. ¿Estaban relacionados también? No tuvo tiempo de considerar esto mucho antes de que se mudaran. Mientras la rueda Gordius y sus 5 pasajeros salían del estacionamiento y se dirigían a la orilla del río con el canal de drenaje que era su destino, Okita los siguió desde atrás en una mezcla de forma espiritual y ocultamiento de presencia. Nadie había notado que el equipo de Kiritsugu permanecía en el estacionamiento para monitorear la situación desde lejos. El trío estaba igualmente oculto por copias de Garnuenan. Sistema de drenaje del río Mion. 152 horas y 3 minutos a 0. El carro de Iskandar pronto corrió a través de la tubería de drenaje, aplastando a los familiares de Caster bajo sus ruedas y los cascos de los toros. Estaban claramente en el camino correcto. Oaber e Irisbiel estaban luchando por el viaje inestable, pero los dos Artorias se aseguraron de que ninguno cayera del carruaje lleno de gente. Ven todos. Todo salió espléndidamente. Ra. Iskandar rugió por encima de los chillidos de los familiares moribundos. Oaber le dio una pequeña sonrisa en respuesta cuando terminaron de atravesar la inútil línea de defensa. No se había equivocado en sus cálculos. Este era el lugar correcto. Llegaron a una gran área subterránea e Iskandar expresó su disgusto por lo que encontraron, o no encontraron. HMPH. Desafortunadamente, Caster parece estar fuera. Oaber entrecerró los ojos en la oscuridad, tratando de ver aunque sea un poco frente a su rostro. ¿Es esto algún tipo de sistema de almacenamiento de agua? Iskandar no se dio la vuelta, pero su estado de ánimo cambió. Habló más bajo, y ambos Artorias estaban en guardia por algo también. Finalmente, el hombre enorme dio una advertencia. Muchacho. Lady Ainsburn. Creo que sería mejor si no vieras esto. ¿De qué estás hablando? Si Caster no está aquí, al menos deberíamos buscar pistas sobre su paradero. Sería una tontería no hacerlo. Oaber protestó, solo para sentir a Irisbiel estremecerse a su lado. Sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba hacia la oscuridad. Conocía este lugar, y podía verlo con bastante claridad. Tosió y jadeó, inclinándose sobre el costado del carro. Fue solo debido a su biología de homúnculo que retuvo su cena. Esto es horrible, toda esta gente, sollozó Irisbiel, comenzando a llorar abiertamente. Oaber la miró confundido. La expresión de Iskandar permaneció tranquila mientras miraba hacia adelante. La voz del hombre tenía una suavidad inusual mientras hablaba. Es posible que sea así, pero no lo hagas, muchacho. Esto es demasiado para ti. Atiende a la dama. Ella ya ha visto demasiado de lo que se avecina. Oaber estaba a punto de protestar cuando, como por la voluntad de un sádico, las luces se encendieron en lo alto e iluminaron la habitación. Los ojos del niño se abrieron con horror al mirar cadáveres torturados, algunos consumidos hasta los huesos, todos yaciendo en un suministro masivo de su propia sangre. Oaber tuvo que salir corriendo del carruaje, empujando a Artoria mientras se las arreglaba para evitar manchar el carruaje con su vómito.
Su jaleo continuó donde lo dejó Irisbiel, y ambos continuaron derramando lágrimas una vez que esto pasó. Un familiar gusano solitario se deslizó lejos de un interruptor de luz, sin que los ocupantes de la habitación lo notaran. Este no es momento para llorar, ustedes dos, dijo Iskandar con severidad pero conservando cierta medida de comprensión. Dejó su carro y se paró junto a su maestro llorando. Tus reacciones son naturales. Si viera a alguien que pudiera ver todo esto y permanecer impasible, le daría un puñetazo. ¿Qué quieres decir con que, les pegarías, idiota? Waber exclamó entre lágrimas. ¿Qué hay de ti? Te ves bien. Al igual que, siempre lo haces. Eso es porque ahora, no es el momento para la emoción. Iskandar le explicó con calma a su maestro llorando. Rider tiene razón, agregó Saber. Lo que estamos viendo es un mal que debemos terminar. Si nos dejamos consumir por el dolor, simplemente nos debilitaremos ante el enemigo que hizo esto. Artoria frotó la espalda de Irisbiel, pero sus ojos esmeralda miraron hacia los de Waber. Sí, chico, estuvo de acuerdo Iskandar. Lo que sientes ahora debe ser templado. Aprende a usarlo como motivación para enfrentarte a tu enemigo. Si odias lo que ves aquí, no te acobardes en el campo de batalla. Véngalos y asegúrate de que no vuelva a suceder. Su voz pasó de un tono empático a una cadencia más alta, sacando a Waber de su lamento por un momento con la oratoria. Su tristeza no se había ido, pero el momento tenía un propósito. Carisma de rango A no era una broma. Un Okita escondido observó en silencio, mientras Artoria confiaba a Irisbiel al cuidado de Lanceratoria. El rey de los caballeros indígena abandonó vacilante el carro y se adelantó para inspeccionar la carnicería. Se usó refuerzo en sus ojos y otros sentidos, tomando tanta información como pudo. La rubia lanzó un hechizo de análisis que le había enseñado Merlín, hablando mientras lo hacía. Las gotas más pequeñas en el suelo y los bordes del charco de sangre ya se han secado. Estos cadáveres han sido drenados de prana. Finalmente, el campo delimitado que estaba en el área ha sido parcialmente desmantelado. Sacando rápidamente una carta de juego que se transformó en Carnuenan, la clavó en el charco de sangre más cercano con urgencia. El sonido de un hechizo siendo desarmado con un destrozo se unió a una brillante luz púrpura que llenó la habitación. ¿Qué? Irisbiel preguntó mientras miraba la energía en la habitación, que se desvaneció casi tan rápido como apareció. Artoria se quedó allí, ilesa. Todo lo que había detrás de la daga dentro de un arco de 45 grados estaba intacto desde el carro hasta la entrada. No se puede decir lo mismo del resto de la habitación. 7 círculos mágicos previamente ocultos por la sangre estaban activos, causando que los cadáveres en la habitación se disolvieran y derritieran. Incluso los huesos no se salvaron. El 8º círculo mágico había sido desarmado por Carnuenan y salvó al grupo, incluido el Okita invisible. La luz que había brillado antes también se fue, las bombillas se rompieron, dejándolos una vez más en la oscuridad. Artoria sacó la daga, evaluando estoicamente la situación. Parece que Caster dejó una trampa para cualquiera que investigara el campo delimitado. Menos mal que tuve la capacidad de desarmarlo a tiempo. Artoria pronunció, interiormente criticándose a sí misma por su casi fracaso. Es un tipo de trampa utilizada por un mago que ha trasladado su taller a otro lugar. Ha abandonado este lugar y ha destruido la evidencia. Entonces todo lo que podemos hacer es prender fuego a lo que queda. Iskandar decidió solemnemente. Con gran pesar en el corazón, aquellos capaces de usar magia de fuego trabajaron juntos para quemar los restos. El grupo dejó atrás un infierno a su paso, contemplando la pesadilla de la que acababan de ser testigos y preguntándose a dónde había ido Caster. Sótano de la mansión Matou. 151 horas y 55 minutos a 0. No, exclamó Quilles de Rice, mirando a través de la bola de cristal desde su nueva base en el sótano de la mansión Matou. Podría haber tenido a Jeanne esta noche, pero casi la matamos. ¿Por qué? ¿Por qué te escuchamos? Preguntó Quilles animadamente, señalando con el dedo a Souken. Cálmate, respondió la colonia de gusanos andantes. La trampa habría dejado a Saber con vida incluso si ella no la hubiera desarmado. Además, ¿realmente crees que habrías escapado ileso de 3 servants y 2 magos?
Si hubieras estado allí, tú y tu máster habrían sido asesinados antes. Podrías curar la enfermedad de la mente de Jeanne d'Arc. ¿No es mejor observarla a un tiro de piedra de su casa y esperar la mejor oportunidad para atacar? Gilles contempló las palabras de Souken e, incluso en su locura, se vio obligado a reconocer la sabiduría en ellas. Souken se rió entre dientes. Gilles de Rais creía que su deseo había sido concedido y que simplemente necesitaba curar la mente del segundo saber. Ryunosuke, un chico que Souken encontró extrañamente atractivo con su fascinación con los ojos muy abiertos por la sangre y los familiares, tampoco necesitaba el grial. Mientras Souken pudiera ayudarlos a perseguir sus fines, ayudarían a Souken a capturar al niño e incluso concederían el deseo de Souken si ganaban. Como mínimo eran herramientas útiles y entretenidas. Ryunosuke no estaba prestando atención a los eventos que estaban ocurriendo, habiendo encontrado un nuevo objetivo para su fascinación en el momento en que yacía en el pozo de gusanos. Es genial. ¿Cómo se siente tener gusanos retorciéndose en tus entrañas de esa manera? ¿Se comen tu carne o simplemente se deslizan por ahí? Te abriría y buscaría por mí mismo, pero tu abuelo no te quiere o eso. Shirou se metió con el chico. Oye, tal vez pueda pedirle que meta gusanos en otra persona para poder abrirlos. ¿Crees que lo aceptaría? El loco libre molestaba a Sakura mientras soportaba otra sesión de entrenamiento. Se quedó despierta por una vez, claramente incómoda por las preguntas del hombre y el regocijo infantil. En todo caso, se enterró aún más en los gusanos con la esperanza de que el hombre extraño se fuera. Estacionamiento subterráneo cerca del río Mion, ciudad de Fuyuki. 151 horas y 50 minutos a 0. El grupo regresó al estacionamiento subterráneo en el carro de Iskandar. Todos olían un poco a humo y ninguno de ellos parecía muy complacido cuando desembarcaron. Waver en particular lamentaba haber purgado su cena en el suelo del taller ahora en llamas. La Lanceratoria le ofreció la mano y ayudó a Irisbiel mientras bajaba del carro. Artoria, inconsciente de la verdadera identidad de su otro yo, aprobó en silencio el gesto. River, ¿querías saber en el diálogo? Podríamos celebrarlo en el castillo de mi familia mañana por la noche. Está lejos de las miradas indiscretas y tenemos personal que podría preparar la comida. Las palabras de Irisbiel captaron la atención de Artoria. ¿Seguía ocurriendo el encuentro de reyes? Esto fue antes que la última vez, no. El rey de los conquistadores se alegró de saber sobre la posible sede. ¿Un castillo? Ese sería un buen lugar para la reunión. Ciertamente espero que Saber pueda asistir, especialmente como la fuente del reclamo contra el Grial. Ahora solo necesitamos informar a Assassin, Archer y al otro Saber si este Saber puede contactar a Berserker. Naturalmente, Iskandar no contaba a Caster entre ese número. Waver se estremeció levemente ante la idea de que su antiguo maestro asistiera. Artoria notó que la reunión parecía estar abierta a todos los participantes ahora, no solo a los reyes. Todos serán bastante fáciles de informar para nosotros. Transmitió Irisbiel, atrayendo la atención de Waver. La implicación de que los Ainsburn pudieron controlar a todas las partes en la guerra, excepto a Caster y su maestro, era claramente perturbadora para Waver. ¿Sabes cómo llegar a todos los demás? ¿Ya conoces la identidad de todos en esta guerra? El niño preguntó horrorizado. Irisbiel inocentemente se llevó un dedo a la barbilla. Veamos, Archer ya les había informado sobre las identidades de Okita y Boudic a través de su conocimiento de los recuerdos de Shirou. Sí. A partir de esta noche, conocemos la identidad de cada maestro y sirviente actualmente en la guerra. El rostro de Waver estaba aún más pálido que cuando vio los cadáveres. Irisbiel se dio cuenta, pero malinterpretó el motivo de su tez cenicienta. Señor Velvet, no se ve nada bien. Tal vez lo que vimos hoy fue demasiado para usted. También nos ha afectado a nosotros. Rider, creo que su maestro necesita irse a casa e irse directamente a la cama. Es cierto, el chico se ve bastante pálido. Iskandar notó, dando un pequeño suspiro. Bueno, los veré a todos mañana por la noche. Quizás concluyamos la reunión con otra cacería de Caster. Iskandar chasqueó las riendas e hizo avanzar a los toros.
Weaver se vio obligado a aferrarse a la túnica de su servant por la sorpresa mientras salían del estacionamiento con una advertencia mínima. No mucho después, Kiritsugu y su equipo salieron de las sombras. Artoria estaba particularmente sorprendida de no haber sentido su presencia, pero les dio a cada uno un saludo. Kiritsugu. Maiya. Archer. Es bueno verlos a todos. Sin embargo, tengo que preguntarme, Archer. La culpa es de Merlin, espetó Archer, dándole a Artoria una sonrisa satisfecha mientras aceptaba la respuesta por lo que era. También es bueno verte de nuevo, Saber. Sable. Saludó Kiritsugu, aunque torpemente. Gracias por cuidar de Shirou. Lamento haber usado mis Command Seals contigo en ese entonces para destruir el Grial, pero no tuve tiempo de explicarlo. Artoria consideró las palabras del hombre con cierta sorpresa. Algo había cambiado en él. ¿Era este el Kiritsugu que Shirou recordaba de su juventud? De nada, Kiritsugu. Shirou presentó sus propios desafíos, pero no puedo pensar en ningún maestro que preferiría tener. En cuanto a lo que hiciste en ese entonces, te perdoné una vez que entendí la corrupción del Grial. No encuentro culpa en tus acciones en ese momento, aunque todavía no estoy de acuerdo con la forma en que Lord Elmeyo y su prometida y Lancer fueron tratados durante esa guerra. Kiritsugu reflexionó por un momento antes de dar su respuesta. Mis valores han cambiado, aunque no sé si están en una forma que aprobarías o no. Necesito encontrar un nuevo equilibrio. Pasar de un hombre enfermo que contempla su vida antes de morir a un hombre sano en la víspera de la guerra de nuevo fue discordante. Estoy cuestionando mi vida de principio a fin. Tal es la difícil situación de muchos Servants. Artoria notó, entendiendo el sentimiento completamente. Podría preguntar sobre la identidad del sirviente de Lord Elmeyo y esta vez. Todavía no he aprendido su nombre verdadero, y tú afirmas saberlo. Iris bien reflexionó por un momento, extrañamente tímida sobre el asunto. Creo que deberías esperar hasta la reunión para averiguarlo. Podría ser un problema si te encuentras con ella sin nadie más para mediar. Sin embargo, intentaré que sea una experiencia positiva para ambos. Algo en eso puso a Artoria más nerviosa de lo que la razón dictaba que debería haber estado. Principios del siglo VI DC. Colina de Camlan, Bretaña. Padre, Mordred miró a su rey desde el suelo, alcanzando débilmente a su padre a pesar de la lanza incrustada en su cuerpo. Se las había arreglado para herir a su padre, pero eso no fue por su propia fuerza. Esa era solo la maldición que su madre le había puesto para asegurar la muerte de su padre. Ambos morirían, pero el rey Arturo Pendragon había ganado la batalla. El caballero de la traición sintió que su mano caía al suelo cuando la muerte se acercaba. Percibió el rostro de su padre mirándola, eran lágrimas. Emoción en el rostro del rey. La duda que Mordred sintió al verlo se disipó con las palabras llenas de dolor que salieron de la boca de su padre. Si de alguna manera todavía puedes escucharme, no hice esto por maldad sino por deber. Tus acciones fueron simplemente la culminación de mis propias fallas. ¿Fallas? ¿De qué estaba hablando su padre? Arthur Pendragon era el rey perfecto. Por lo tanto, te perdono, Mordred. El mundo de Mordred se detuvo. Perdón. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo era posible tal cosa? ¿Cómo podía su padre culparse a sí mismo por lo que no estaba haciendo? La tristeza y la ira llenaron la mente moribunda de Mordred. Su padre no la trataba como una heredera o incluso como un caballero en este momento. Él la trató como una carga para asumir personalmente, al igual que todo lo demás. El caballero de la traición luchó por moverse, resistir, decirle a su padre que aceptara su perdón y lo empujara porque eligió este camino para sí misma, pero no pudo. Ella era demasiado débil. Si tan solo hubiera otra forma, si tan solo tuviera la oportunidad de sacar a Caliburn de la piedra, entonces su padre no tendría más remedio que reconocerla como algo más que un error que lamentar, tal vez el santo grial de su padre. Buscado podría haber vuelto a forjar la espada. Estos tal vez y si tan solo fantásticos, eran normales para los moribundos en sus pensamientos finales, pero el portador de los pensamientos no era ordinario. Como tal, estos pensamientos atrajeron la atención de uno recientemente rechazado.
Cuando Beliveré subió al rey a su caballo y dejó atrás el cuerpo moribundo de Mordred, se hizo una oferta y se aceptó un contrato. Cuando un guerrero se apartó de la llamada del mundo, otro lo aprovechó antes de que pudiera llegar su último aliento. 13 de noviembre de 1994. Mansión del Bosque del Felt, ciudad de Fuyuki, Japón. 147 horas a 0. Los ojos de Solaui se abrieron cuando concluyó su extraño sueño. Estaba descansando en un sofá en una habitación vieja que acababa de limpiarse. Era un gran espacio con suelo de grés y una clara influencia occidental. Un reloj cercano montado en la pared marcaba las 3 en punto. Todavía estaba completamente oscuro, lo que hacía que el exterior que se veía a través de las grandes ventanas fuera imperceptible. Solaui, ¿estás bien? La voz preocupada de Kainet atrajo su atención. Estaba sentado en una silla frente a ella y no había dormido mucho más allá de breves periodos. Mordred estaba apoyado contra una pared cercana, observando en silencio. Ese sí, estoy bien. Fue una mentira. Todavía estaba bastante conmocionada. ¿Dónde estamos, Kainet? Su prometido dio un suspiro de alivio antes de comenzar a explicar. El ático era demasiado vulnerable para permanecer en él por más tiempo. Tuvimos que movernos rápidamente. Afortunadamente, cuando estaba investigando las guerras del Grial anteriores, leí que las hermanas Edelfelt en la tercera guerra del Grial tenían cada una mansión propia. Después de su pérdida, las mansiones fueron abandonadas. Esta es la más cercana a la iglesia Fuyuki. Restauré su antiguo campo delimitado, por limitado que sea. Si sucede lo peor, tienes la mejor oportunidad de escapar a la iglesia y pedir refugio. Hablas como si estuvieras esperando perder. Mordred gruñó irritado. Esas palabras avivaron el temperamento de Kainet. Dime por qué no debería. Perdiste un brazo y tu noble fantasma con Lancer cuando ella ni siquiera estaba jugando con su clase. Te habría matado si Rider no hubiera intervenido. Como si eso no fuera suficiente, te fuiste. E incitaste a Archer a una pelea que no tuviste la fuerza para llevar a cabo. Apenas salimos vivos de ese lío gracias a tu boca y nos costó 2 Commander Seals. Kainet le gritó al caballero de la traición, ganándose una mirada de ella. Kainet había visto las especificaciones de Lanceratoria. Mordred solo tenía una modesta ventaja en fuerza y la igualaba en resistencia. Lanceratoria tenía la ventaja en todos los demás lugares. Mientras Rongominiad pudiera convertirse en una espada y Lanceratoria pudiera emplear sus legendarias habilidades con la espada, también podría llamarse a sí misma el tercer sable de la guerra si quisiera. No fue como si tuvieran el poder de discutir. Tampoco podían enfrentarse a la mecánica de realidad de Archer, porque en el momento en que creas que perderás, lo harás. La determinación de mi maestro es tan débil como para darse por vencida. Mordred gritó de vuelta. Kainet se estremeció ante la respuesta. Era cauteloso y pragmático, no cobarde. Su mano se apretó en un impulso de usar el único comando seal que le quedaba para exigir respeto de su servant, pero lo sabía mejor. Una vez que el sello de comando desapareciera, ya no tendría ningún poder sobre su servant. Esa fue la única razón por la que no pudo obligar a su servant a limpiar la mansión al llegar. Tuvo que usar su hechicería de viento y agua, combinada con volumen y Dragirun, para limpiar 6 décadas de inmundicia de este lugar. ¿Qué fue lo siguiente? Metiendo su magnum opus de Mystic Code en un traje de sirvienta. Esta guerra del Grial no iba como esperaba y su frustración estaba cerca de su límite. No estoy cediendo, saber, aclaró Kainet con enojo, sino que estoy cuestionando tu competencia. Clarent salió, deteniéndose peligrosamente cerca de la garganta de Kainet. La mirada de Mordred era intensa, sin mostrar interés en recibir más insultos. Archer ya había sido bastante malo. Será mejor que reformules eso, maestro. Los ojos de Solaui se abrieron al ver la espada y la mujer se estremeció. Kainet, Clarent estaba en Archer's Reality Marble. Lo vi allí. Tanto Master como Servant miraron hacia la aterrorizada batería de prana del equipo. Imposible, está justo aquí. Gritó Mordred, apartando la hoja del cuello de Kainet y apuntándola con el dedo. Si él lo robó, creo que lo sabría.
Kainet se frotó el cuello donde casi había sido tocado por la hoja, reflexionando sobre la nueva pista para distraerse de su miedo e irritación. Sí, necesitaba mantener su sello de comando final si no quería morir por su propio Servant. No es que dos Servants no puedan usar noble fantasmas similares si usaron las mismas armas legendarias en vida. Por supuesto, las armas pueden diferir según la tradición. ¿Fue diferente de alguna manera, solo huí? No. Parecía exactamente igual. Me sorprendió cuando lo vi. Había todo tipo de espadas allí, no solo una. Ahora que lo pienso, también había algunas lanzas y dagas. Occidental, oriental, simple, adornada, no había distinción real. Y el prana que salía de ellas, algunas de ellas tenían que ser fantasmas nobles. El comentario perturbó e intrigó a Kainet. Un reality marble que de alguna manera pasa por alto las restricciones típicas de Noble Phantasms. Si Clarent está en los registros de Archer, tal vez los copies y Seveno se usan en su contra como Saber usó los suyos esta noche. Los ojos de Kainet se entrecerraron ante las implicaciones. Esto no fue bueno. Tenemos que pasar desapercibidos mientras Saber recupera su energía. Derrotar a Caster también es importante para que podamos recuperar un Command Seal. Mientras tanto, reunamos la información que tenemos. Kainet tomó papel y lápiz y anotó varias identidades de los maestros y sirvientes que conocían. El familiar que había estacionado fuera de los límites de la iglesia al comienzo de la guerra había observado que Karilla Matou, una mujer pelirroja, una mujer rubia y un niño con ropa ensangrentada habían llegado la noche de la invocación del segundo saber. El relato que se les dio de cómo se había manifestado el segundo saber dejó en claro quién era quién de ese grupo en particular. Esa niña y mujer rubia también se habían ido a la mañana siguiente con Tokio Mitosaka. Kirei Kotomine también estuvo físicamente presente como maestro. Esos detalles ayudaron a completar más su cuadro. Segundo sable. Mujer rubia desconocida, sirve al niño varón desconocido maestro. Arquero. Rey dorado desconocido, sirve a un maestro desconocido. Lancer. Artoria Pendragón, sirve a Iris Bielbone e Insvern. Berserker. Mujer pelirroja desconocida, sirve a Karilla Matou. Caster. Gilles de Raiz barra Bluebeard, sirve a Ryunosuke Uryu. Jinete. Iskandar, sirve a Waver Velvet. Asesino. Desconocido, sirve a un maestro desconocido. Maestros indefinidos conocidos. Kirei Kotomine, Tokio Mitosaka. Bueno, al menos conocería a todos los maestros a la vista y tenemos todos menos uno de sus nombres. El maestro de Archer es Kirei Kotomine o Tokio Mitosaka. No era una imagen completa, pero era mucho mejor de lo que Kainet había esperado. Entonces recordó algo que el arquero desconocido había dicho justo antes de la pelea. Incluso el segundo saber me reconoció a la vista. La sonrisa de Kainet se ensanchó. Tokio Mitosaka. Tomó Second Saber y su maestro de la iglesia. Archer tuvo que conocerla entonces. Eso significa que Archer es probablemente el sirviente de Tosaka. La confianza del hombre volvió mientras miraba a su prometida y a su servant. Ahora sabemos a quién atacar. Solo necesitamos la oportunidad adecuada,